La enseñanza y sea su palabra bendiciendo nuestras vidas. Gracias, Rosarid, y buenos días a todos ustedes que el Señor los ha traído aquí, a pesar de las otras actividades que pudieran estar haciendo en este momento. Pero aquí estamos llamados por el Espíritu Santo para alimentar y fortalecernos en la fe. Y hay que enfatizar ese aspecto que es la fe, porque la carne es débil y de esto estamos conscientes demasiado, porque hay días, hay veces, y esto lo digo para nuestro consuelo, nuestra fortaleza, y a veces alguien lo tiene que decir para que recibamos consuelo. A veces hay momentos en que somos tan asediados y tan perseguidos por nuestra misma carne, que no nos sentimos ni religiosos, ni piadosos, ni consagrados, ni santificados, ni justificados. Nos sentimos como si tuviéramos los pelos de punta, como si fuéramos nosotros el mismo león rugiente, buscando a quien devorar, y ahí se nos cruza el hijo, la hija, la esposa, el esposo, y ese es el momento cuando la fe nos ayuda a ver más allá y por encima de nuestra carne, que nuestra realidad no es nuestra carne, nuestra realidad espiritual, nuestra justicia no está en nosotros, y a veces el Señor nos permite que pasemos por esos momentos. La prueba de nuestra fe no está en nosotros, la prueba de nuestra fe está en Cristo. Nosotros le presentamos al Señor a un Cristo viviente, a un Cristo victorioso, a un Cristo que venció todos los ataques del enemigo de por fuera y de por dentro. El Señor Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo y él no encuentra nada en mí. Es decir, que vino Satanás y escarbó la vida de Jesús, lo tentó por todos lados, lo empujó de aquí para allá, se burló de él, consiguió que otros se burlaran de él, que los mismos líderes religiosos lo rechazaran, porque uno busca aprobación de los líderes religiosos, de la gente que uno pensaría le daría el mayor apoyo, y no lo encuentra. Y esa es una gran prueba para la fe de uno, y eso pasó con el Señor Jesús. Él no encontró apoyo alguno en los líderes religiosos durante su vida acá. Es una prueba, una tentación y un método de persecución muy sutil con el cual el Señor Jesús fue asediado, como si el mismo diablo le soplara acá en el oído: mira, tú estás equivocado, que ni los mismos dirigentes, ni el Sanedrín, ni los fariseos, ni los saduceos, nadie, ni el sumo sacerdote te apoya, más bien te están persiguiendo para quitarte la vida y callarte. Debes estar equivocado en algún lado. Algo de lo que tú enseñas debe de estar equivocado. Debes cambiar, debes acomodarte, debes darle en algo la razón. Pero el Señor Jesús sabía muy bien que Él había venido a hacer y cumplir la voluntad de su Padre. Así que esta bienaventuranza que ya nosotros estamos
terminando hoy, donde el Señor Jesús dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. La otra versión dice: bienaventurados los que sufren, los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Él sabía muy bien de lo que estaba hablando. Él había sido perseguido desde su niñez. Él sabía lo que era la persecución. Cuando Herodes buscó la vida para quitársela, cuando vinieron los reyes magos, un ángel tuvo que intervenir y decirle a los reyes: no le vayan a decir al rey dónde está el niño, váyanse por otro camino. Y hay muchos aspectos de su juventud de los cuales la Biblia permanece en silencio, pero fue un constante asedio de la vida de Jesús, en la que el enemigo trató de llenarle de dudas. Y es lo que nosotros vemos en las tentaciones del desierto, cuando Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, si eres hijo, insinuando que no era. Haz que estas piedras se conviertan en pan. A ver, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu reclamo que eres hijo de Dios? Si tú eres hijo de María, eres hijo de José, y calumniando. Exactamente, eso fue lo que sufrió el Señor Jesús. Insultos desde temprano de los mismos líderes religiosos. Ellos sembraron la duda de que no solamente era un carpintero, sino de quién sabe quién había sido su papá. Porque al fin y al cabo, esa niña que le dio a luz era tan solo una niña, por favor. Ya nosotros podemos escuchar esas calumnias contra el Señor Jesús y contra su madre, que había dicho en su oración: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Así que el Señor Jesús sufrió calumnia y persecución durante una ocasión cuando Él estaba enseñando que Él era el Mesías. Nos dice la Escritura que se acercaron a Él su madre y sus hermanos queriendo hablar con Él. Sus hermanos también quisieron prevenir que Él sufriera por estar diciendo cosas que ellos pensaban no les convenía. Acomódate un poco a los que tienen la autoridad religiosa están enseñando. Tú no puedes estar en contra de ellos todo el tiempo. Complácelos en algo. Pero si Él complacía a la carne, si Él complacía a los hombres, si Él trataba de encumbrarse complaciendo a los hombres, entonces no estaba complaciendo a su Padre que está en los cielos. Por eso Él continúa diciendo: dichosos ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y esa recompensa en el cielo
es ese encuentro con el mismo Señor Jesús. No hay nada tan lindo, tan glorioso, que llena tanto el corazón cuando uno se encuentra con una persona que ha pasado por la misma experiencia que uno ha tenido. Cuando nos encontremos con el Señor Jesús, el perseguido, el calumniado, el crucificado por nuestros propios pecados. Y cuando nosotros hayamos sufrido calumnias y persecución desde adentro como desde afuera, como les decía, que a veces la persecución viene de la misma carne. De tal modo que hay veces que uno se siente como el hipócrita más grande del mundo. Porque todo lo que uno quisiera hacer es hablar mal de la gente, criticar a otros, soltar una mala palabra. Estamos hablando la realidad de las cosas. Entonces nuestra esperanza no está puesta en nuestra carne. La misma fe nos saca de nosotros y nos lleva al Señor Jesús. Y al hacer eso, la fe nos libra de nuestra propia carne, de todos esos sentimientos que nosotros tenemos. Es precioso saber cómo colocar nuestra fe en el Señor Jesús y vivir por encima de las calumnias y los insultos de nuestra propia carne. La recompensa que nos espera es grande, porque el Señor Jesús, cuando nos vea, nos va a dar esa mirada tan preciosa que le da a un ser querido a uno, que te dice: ven acá, hace tiempo que no te veo, yo quería saludarte, yo quería darte este abrazo, yo te conozco. A mí me ha pasado que me he encontrado con parientes que desconocía, pero con una mirada uno sabe que pertenece a ese pariente, que se conoce, que ya los dos habíamos caminado por el mismo camino. Y hay ese encuentro y esa conexión. Esa es la recompensa que nos espera en el cielo, de conectarnos con nuestro Salvador Jesús, quien nos conoce hasta el alma, que sufrió por nuestros pecados más íntimos, más secretos, más recónditos, más escondidos. Él ya los llevó adentro y aún así nos va a dar ese abrazo y nos va a dar toda esa confianza para siempre de que somos suyos. Por eso está la bienaventuranza allí. Alégrense y llénense de júbilo. Y los profetas y todos los santos hombres de la antigüedad, como también las mujeres de la antigüedad, sufrieron esa persecución. Pero habrá ese encuentro, ese júbilo alrededor de nuestro Señor Jesús. Así que estamos hablando de realidades de nuestra vida espiritual y al mismo tiempo de cómo nosotros podemos, por la fe, colocar la garantía, la confianza, el objeto de nuestra fe fuera de nosotros en Cristo Jesús, quien ya está a la mano derecha del Padre, ya está victorioso, y decir: allí está mi vida, esa vida es la mía. La vida no es esta vida que yo vivo en esta carne. Por eso dijo también el apóstol Pablo: no ya yo, sino que Cristo
el que vive en mí y el que vive por mí. Yo coloco mi fe en ese Cristo, un Cristo fuera de mí, y que por su Espíritu viene a mí y me saca de mí y me lleva a Él. Y esa es la manera como el Señor nos purifica. Nos saca de nosotros mismos y nos lleva al Señor Jesús. Y allí nos da esa gloriosa bienaventuranza. Ahora yo quería hablarles a ustedes un poco de lo que habíamos leído la vez pasada, de este hombre del Señor, el reformador Martín Lutero. Leímos algo de él la vez pasada y él comenta sobre esta bienaventuranza que nosotros acabamos de leer, la bienaventuranza de la persecución. Y yo me detengo a hablar de esto porque muchas veces nosotros no entendemos cómo somos perseguidos. Pensamos que tal vez eso le pasa a los grandes hombres que son misioneros en otro lugar y que son perseguidos físicamente. Voy a ver si puedo aquí nuevamente conectarme a la pantalla para que ustedes puedan ver esta bienaventuranza y el comentario que hay acá sobre este tema. Quién sabe, se me puso difícil ahora porque tengo varias ventanas abiertas. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Será esta? Vamos a ver. Sí. En la epístola a los Gálatas, en el versículo 11, capítulo 5, versículo 11, el apóstol pregunta: ¿y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, por qué padezco persecución todavía? Entonces ha cesado la ofensa de la cruz. Él les está diciendo a los Gálatas: si yo predicara la circuncisión y la ley como métodos de justificarme ante Dios, yo no sufriría persecución. Pero debido a que yo no predico ni apoyo la confianza en las cosas que nosotros hacemos en la carne, por eso yo soy perseguido. Y también al mismo tiempo ha cesado la ofensa de la cruz, porque nuestra fe no está en las cosas que nosotros hacemos en la carne, sino está aferrada, está anclada a lo que Cristo hizo en la cruz. Nos perdonó, allí Él llevó nuestra maldición. Porque nuestra desobediencia es maldición. Y una maldición ante Dios no se puede sobrevivir, a menos que sea por el perdón de pecados que nosotros obtuvimos en la cruz de Cristo. Entonces, por eso dice el apóstol hablando con ellos, porque ellos se habían apartado de la fe y habían vuelto a poner su confianza en las obras de la carne, en la circuncisión, en los ritos, en las ceremonias, en todas esas cosas, y habían abandonado su fe en Cristo. Hablar de las cosas que nosotros hacemos en alabanza al Señor, ese es otro tema, porque no lo hacemos
para ganar puntos o créditos o méritos con el Señor. Pero ellos sí creían que al hacer las cosas de la carne, al ser circuncidados, al hacerse por así fuera judíos y comenzar a guardar todos los ritos y todas las ceremonias que les pedían los líderes religiosos, entonces ellos se sentían que sí tenían la aprobación de los líderes religiosos y sí entonces tenían la aprobación de Dios. Pero el apóstol Pablo dice: yo no predico esas cosas. Si las predicara, yo no fuera perseguido. Entonces él sigue. Cristo también consuela a sus discípulos en Mateo 5. Este es ahora Lutero hablando, diciendo: bienaventurados, ahora él cita las palabras de Jesús, sois cuando por mi causa os vituperen. Vituperar es insultar. Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El Señor Jesús quería que se supiera la verdad y que nosotros mismos supiéramos la verdad. Que todo lo que se dice de un predicador del Evangelio, de un creyente en el Evangelio, que se dice en calumnia, en insulto, es mentira. Que nosotros ni lo comencemos a creer por un momento. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Y ya hablamos del galardón, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La iglesia, es decir, tú y yo, no puede permitir que este regocijo se le arranque de sus manos. Por tanto, yo no desearía tener concordia con el más encumbrado líder religioso, obispos o pastores o ministros, príncipes y sectarios, a menos que dieran consentimiento a nuestra doctrina. Es decir, no que nosotros nos acomodemos a ellos, sino que ellos se acomoden a nosotros. Pues si tuviéramos tal concordia, sería una señal inconfundible que habríamos perdido la verdadera doctrina. Si nosotros nos acomodamos a lo que ellos piden de nosotros, eso sería una señal que hemos, como los Gálatas, abandonado la fe por seguir a los hombres. En breve, siempre que la iglesia enseñe el Evangelio, sufrirá persecución. Siempre. Pues el Evangelio presenta la misericordia y la gloria de Dios. Eso es lo que el Evangelio presenta. La misericordia y la gloria de Dios. No presenta la misericordia y la gloria de los hombres. Qué pena. Saca a la luz la malicia y las artimañas del diablo, lo pinta tal como es y le arranca el antifaz con el cual se hace pasar como el majestuoso Dios. Y así engaña al mundo entero. Es decir, el Evangelio demuestra que todas las adoraciones, órdenes religiosas inventadas por los hombres y tradiciones tocante a la vida del celibato, las carnes y tales otras cosas, observancias de días, por las que los hombres piensan merecen perdón de pecados y la vida eterna, son cosas impías y diabólicas. Y ya lo dijimos, porque no se fundamentan en la cruz de Cristo. Entonces, no hay nada más que incite al diablo que la predicación del Evangelio. Pues eso le arranca el disfraz
del antifaz de Dios, con el cual se hace pasar por Dios y lo expone tal como él es decir, el diablo, el mentiroso y no Dios. Por tanto, no puede ser de otra manera que siempre que el evangelio florezca, la cruz y el agravio lo seguirá. O de otra manera, no se le toca al diablo, sino que tan solo se le hacen cosquilleos. Pero si le dan golpes certeros, no descansa, sino que comienza a rugir todo fuera de control y levanta contiendas por todos lados. Entonces, si es que los cristianos han de sostener la palabra de la vida, no se atemoricen u ofendan cuando vean que el diablo ande suelto y ruge por doquier, que el mundo está turbado, que los tiranos ejercen su crueldad y que surgen herejías. Al contrario, estén seguros que estas son señales no de terror, sino de gozo, como Cristo mismo declaró: regocijaos y alegraos. Dios no quiere entonces que se pierda el oprobio de la cruz. Lo que sucedería si predicásemos lo que el príncipe de este mundo y sus secuaces quisieran escuchar con deleite, es decir, la justicia de las obras. En tal caso tendríamos un diablo amable, un mundo favorable, un líder religioso tolerante y príncipes misericordiosos. Pero ya que presentamos los beneficios y la gloria de Cristo, nos persiguen y despojan de nuestros bienes y de nuestras vidas. Ahora, yo pudiera contarles más de eso, pero yo quisiera también dejar tiempo para la oración, porque la necesitamos. Muchos de los que estamos aquí en este momento necesitamos de la oración. Y quiero dejar este espacio, los minutos que quedan, porque hay gente esperando que oremos por ellos. Y necesitan el poder de nuestras oraciones, porque la oración del justo puede mucho, dice el Señor. Así que yo quisiera poner el resto de los minutos que nos quedan en manos de Rosarit, o alguna otra persona, Nancy o Natalie, que oren por los que han pedido nuestras oraciones. Así que yo cedo la palabra, pero eso tan solo quiere decir que no he terminado, sino que el próximo viernes hablaré un poco más de esto. El Señor les bendiga. Oremos entonces por los que esperan nuestras oraciones.